Ven, mira, ven. ¿Quieres ver? Un operativo sorpresivo dejó al descubierto la profunda red de filtraciones que existe dentro del gobierno, una estructura que durante años permitió proteger al cártel más fortalecido de México. Considerado durante mucho tiempo como intocable, su líder terminó cayendo bajo la sombra del secretario de Seguridad Ciudadana, con quien mantenía una enemistad marcada y de larga data. Finalmente, esa confrontación derivó en su caída definitiva. Esta es la historia de El Mencho, el capo que se creyó invencible y que murió de la forma más cruel. Aquí se presenta el reporte completo del trabajo de investigación que gira en torno a los hechos ocurridos el 22 de febrero. Te invito a que te suscribas a nuestro canal, le des like a nuestro video y comentes qué te pareció para seguirte informando. La primera constante que detectaron las autoridades no tuvo que ver con movimientos espectaculares, sino con ausencias. Casas que no se ocupaban siempre, negocios que abrían solo en determinadas semanas, terrenos aparentemente abandonados que de manera intermitente mostraban actividad. La lógica no era la de la clandestinidad absoluta, sino la del camuflaje en parecer parte del paisaje. No un punto fuera de Elan en Tapalpa, donde el turismo convive con comunidades pequeñas, ese tipo de presencia pasa desapercibida para la mayoría. El seguimiento se construyó desde informes dispersos, reportes financieros irregulares, testimonios indirectos, cambios abruptos en la dinámica de seguridad local. Nada por sí solo permitía afirmar que el objetivo estuviera cerca. Pero en conjunto, los datos dibujaban un patrón visitaus brevis, altamente controladas, con una logística mínima visible y un exceso de cautela en lo invisible. No se trataba de ostentación, sino de reducción del riesgo. A diferencia de otros contextos urbanos, en Tapalpa la vigilancia tecnológica tenía límites evidentes. El terreno montañoso, la baja densidad poblacional y la cercanía entre vecinos hacían inviable cualquier despliegue que rompiera la normalidad. El seguimiento, por tanto, se apoyó más en el análisis de rutinas sociales que en dispositivos. Quién llegaba, quién se iba, qué vehículos eran conocidos y cuáles aparecían solo una vez. El periodismo de datos y la inteligencia de campo en este punto compartieron una frontera difusa. Durante meses, la información no avanzó. Hubo retrocesos, falsas pistas y silencios forzados. El objetivo parecía anticipar cualquier intento de cerco, no porque tuviera conocimiento directo de la vigilancia, sino porque su manera de moverse estaba diseñada para no generar rastro. Esa forma individual, marcada por la sospecha permanente, reducía las oportunidades de error, pero también lo obligaba a depender de un círculo cada vez más estrecho. La presión no vino solo desde el ámbito operativo, sino desde el contexto político y social. Tapalpa empezaba a resentir una tensión latente en rumores, versiones encontradas, miedo contenido. Para las autoridades, mantener el equilibrio entre avanzar en el seguimiento y no alterar la vida cotidiana se volvió un dilema central. Cada paso en falso podía provocar una reacción en cadena, no solo del objetivo, sino de su entorno. El punto de quiebre no fue una gran revelación, sino un detalle aparentemente menor. Un cambio en los tiempos, estancias que antes duraban días comenzaron a reducirse a horas, traslados que solían hacerse de noche pasaron a realizarse en ventanas más breves y menos predecibles. Para los analistas, ese tipo de modificación suele indicar dos cosas: o una alerta interna o un desgaste acumulado. En ambos casos, el margen de maniobra se estrecha, la información se consolidó lentamente. No hubo una confirmación única, sino una convergencia de indicios. Tapalpa dejó de ser solo un punto de paso para convertirse en un lugar de repliegue. La lectura fue clara: cuando el radio de movimiento se reduce, la vulnerabilidad aumenta. Aún así, nadie hablaba de un desenlace inmediato. La historia reciente demostraba que la paciencia en estos casos suele ser el recurso más efectivo. La fase final del seguimiento estuvo marcada más por la cautela que por la prisa. Lejos de la narrativa del golpe fulminante, el proceso se desarrolló como una espera tensa, casi inmóvil. El objetivo no cometió errores evidentes. Lo que cambió fue el contexto a su alrededor. Personas de confianza comenzaron a rotar, enlaces históricos desaparecieron del mapa y las cadenas de comunicación se volvieron más frágiles. El aislamiento, que durante años había sido una fortaleza,
empezó a convertirse en una carga. Tapalpa, en ese momento, funcionó como un espejo incómodo. La cercanía entre los habitantes hacía imposible ocultar por completo cualquier anomalía, pero también diluía su significado. Para muchos, los movimientos inusuales se explicaban como parte del turismo o de la dinámica local. Para los observadores atentos, en cambio, cada variación adquiría un peso específico. No se trataba de vigilar a un individuo, sino de leer el entorno como un sistema. El seguimiento no avanzó en línea recta, hubo pausas deliberadas, repliegues estratégicos y decisiones tomadas desde la incertidumbre. La prioridad fue evitar una confrontación abierta que pusiera en riesgo a terceros. En ese sentido, el proceso estuvo más cerca de una operación de contención que de una ofensiva. La narrativa pública posterior simplificaría este punto, pero en el terreno la complejidad fue constante. Cuando finalmente se produjo el desenlace, no respondió a un guión heroico ni a una demostración de fuerza. Fue el resultado de un cerco progresivo, casi invisible, donde las opciones del objetivo se habían reducido al mínimo. No hubo espacio para maniobras improvisadas. La información acumulada durante años permitió anticipar escenarios y cerrar rutas de escape sin necesidad de exhibirlas. El impacto inmediato se sintió más fuera que dentro de Tapalpa. En la localidad, el día transcurrió con una normalidad inquietante. Algunos rumores circularon, pero la mayoría de los habitantes continuó con su rutina. Esa desconexión entre el hecho y su percepción local evidenció una constante en este tipo de procesos: la distancia entre lo que ocurre y lo que se sabe. Para muchos, la confirmación llegó mucho después, cuando el episodio ya había sido absorbido por el ciclo informativo nacional. En el ámbito institucional, el seguimiento fue presentado como un éxito acumulativo, no como una acción aislada. Sin embargo, entre líneas, quedó claro que el costo había sido alto: años de recursos, desgaste humano y una presión constante sobre comunidades enteras que nunca figuraron en los titulares. Tapalpa fue uno de esos escenarios donde la historia se escribe sin estridencia, pero con consecuencias duraderas. El análisis posterior puso énfasis en las lecciones aprendidas, la importancia del contexto local, la necesidad de leer los silencios y no solo los movimientos, y el valor de la paciencia como herramienta principal. También se reconoció que ningún seguimiento de este nivel es definitivo ni cerrado. Las estructuras que rodean a un objetivo de alto perfil no desaparecen con su caída. Se transforman, se adaptan y buscan nuevos equilibrios. Para Tapaupau, el episodio dejó una huella ambigua. Por un lado, la sensación de haber sido un punto clave en una historia mayo-ere. Por otro, el deseo de volver a la invisibilidad. El seguimiento terminó, pero la memoria del proceso permanece en los detalles, en los caminos, en las casas que vuelven a estar vacías, en las preguntas que nunca se hacen en voz alta. Desde una perspectiva periodística, lo ocurrido confirma que los grandes desenlaces rara vez se explican por un solo momento. Son el resultado de capas superpuestas de información, decisiones tomadas en condiciones imperfectas y una relación constante entre el territorio y quienes lo habitan. Tapalpa no fue solo el escenario final, sino parte activa de una historia donde la observación silenciosa pesó más que la fuerza visible. Con el paso de las semanas posteriores al desenlace, comenzaron a emerger versiones parciales de lo ocurrido, casi siempre incompletas y en ocasiones contradictorias. Ninguna ofrecía una imagen total del proceso, pero juntas revelaban algo más profundo. El seguimiento no fue únicamente una operación contra un individuo, sino un ejercicio prolongado de lectura territorial, social y política. Tapalpa, en ese sentido, no fue un escenario pasivo, sino un espacio que condicionó cada decisión, cada pausa y cada límite. El entorno serrano impuso una lógica distinta a la que suele dominar los relatos oficiales. No hubo despliegues visibles ni demostraciones de poder que alteraran el paisaje. La presencia del Estado, cuando existió, fue deliberadamente discreta. Esa discreción no respondía solo a una estrategia de seguridad, sino a la conciencia de que cualquier alteración brusca podía fracturar el equilibrio frágil entre comunidad, economía local y miedo contenido. El seguimiento avanzó, entonces, con una lentitud que desde fuera podía parecer inacción. Una de las claves del proceso fue la acumulación de microeventos. Ninguno justificaba por sí solo una conclusión definitiva,
pero en conjunto construían una narrativa sólida. Un vehículo que aparecía cada ciertos meses y nunca permanecía más de una noche. Proveedores que cambiaban sin explicación aparente, modificaciones en rutas habituales que solo eran perceptibles para quienes llevaban años observando. El seguimiento se pareció más a una investigación de largo aliento que a una persecución clásica. En ese contexto, la información humana fue más relevante que cualquier otro insumo. No se trató de interrogatorios ni de confesiones formales, sino de conversaciones indirectas, de silencios elocuentes, de gestos que revelaban tensiones internas. El miedo, en Tapalpa, no se expresaba con gritos ni con violencia abierta, sino con prudencia extrema. Aprender a leer ese lenguaje fue una parte esencial del proceso. Conforme el cerco se fue cerrando, también se hizo evidente el desgaste emocional de quienes participaron en el seguimiento. La espera prolongada, la imposibilidad de compartir avances y la presión constante de no cometer errores generaron una fatiga acumulada. A diferencia de otros operativos de alto perfil, aquí no había margen para la improvisación, ni para la épica. El éxito dependía paradójicamente de que nada pareciera estar ocurriendo. El momento final, cuando llegó, fue casi anticlimático. No hubo imágenes espectaculares ni escenas que alimentaran el imaginario popular. La confirmación del desenlace se dio primero en círculos muy reducidos y solo después comenzó a filtrarse hacia el exterior. Esa contención comunicativa respondió a una doble necesidad: evitar reacciones inmediatas y ganar tiempo para evaluar las consecuencias. En este tipo de procesos, el después suele ser tan complejo como el durante. Para Tapaupau, el impacto fue gradual, no se tradujo en una ruptura inmediata del orden cotidiano, sino en una serie de ajustes silenciosos. Algunas presencias desaparecieron sin despedida, ciertos espacios volvieron a quedar vacíos, el flujo de visitantes cambió levemente, como si el lugar estuviera recalibrándose. Para muchos habitantes, el episodio se percibió más como una intuición confirmada que como una revelación inesperada. En el ámbito nacional, la narrativa oficial tendió a simplificar el proceso. Se habló de coordinación, de inteligencia efectiva, de un golpe estratégico. Lo que quedó fuera de ese relato fue la dimensión humana y territorial del seguimiento. Años de observación paciente, de errores corregidos, de información descartada. La historia que se contó fue funcional a la lógica del éxito, pero insuficiente para comprender la complejidad real del caso. El análisis periodístico posterior permitió matizar esa versión. Al reconstruir el proceso a partir de fuentes diversas, emergió una imagen menos lineal y más honesta. El seguimiento no fue infalible ni exento de riesgos. Hubo momentos en los que estuvo a punto de romperse, fases en las que la información se volvió obsoleta antes de poder ser utilizada. La persistencia fue más determinante que la precisión. Uno de los elementos más discutidos fue el papel de las comunidades locales. Lejos de ser simples espectadores, los habitantes de Tapalpa influyeron indirectamente en el desarrollo del seguimiento. Su manera de habitar el espacio, de mantener rutinas estables y de proteger la normalidad funcionó como un amortiguador frente a la violencia abierta. Esa resistencia silenciosa, aunque rara vez reconocida, fue un factor clave. También se evidenció la fragilidad de las estructuras que rodean a figuras de alto perfil. El seguimiento mostró que, más allá del poder acumulado, la dependencia de entornos específicos puede convertirse en una vulnerabilidad. La necesidad de refugio, de familiaridad y de control termina por reducir las opciones. Tapalpa ofrecía esas condiciones, pero al mismo tiempo las limitaba. En los meses posteriores, el caso se convirtió en referencia obligada para el análisis de estrategias de largo plazo, no por su espectacularidad, sino por su carácter acumulativo. El seguimiento demostró que en determinados contextos, la observación constante y la comprensión profunda del territorio pueden ser más efectivas que la intervención directa. Esta conclusión, sin embargo, chocó con la necesidad política de mostrar resultados rápidos. Desde el punto de vista ético, el proceso abrió debates incómodos. ¿Hasta qué punto es legítimo prolongar un seguimiento cuando su impacto se extiende sobre comunidades enteras? ¿Cómo se mide el costo social de una vigilancia sostenida? Estas preguntas no tuvieron respuestas claras, pero quedaron instaladas en el discurso especializado. Tapalpa se convirtió así
en un caso de estudio involuntario. La ausencia de un cierre definitivo también marcó el relato. Aunque el objetivo principal había sido neutralizado, las dinámicas que lo rodeaban no desaparecieron por completo. Algunas se diluyeron, otras mutaron. El seguimiento, en retrospectiva, fue solo un capítulo dentro de una historia más amplia de adaptación y recomposición. Esta continuidad desafió la idea de victorias finales. Para el periodismo, el caso representó un reto particular. Informar sin poner en riesgo a fuentes, contextualizar sin caer en la apología y narrar sin simplificar fueron tareas complejas. La tentación de reducir todo a un antes y un después fue grande, pero insuficiente. La realidad, como suele ocurrir, se resistió a los esquemas binarios. Tapalpa, mientras tanto, continuó con su vida cotidiana. El turismo regresó a sus ritmos habituales. Las conversaciones volvieron a girar en torno a temas aparentemente triviales. Sin embargo, bajo esa normalidad persistía una conciencia distinta. Haber sido parte de un proceso de esa magnitud dejó una huella difícil de nombrar, pero perceptible en los silencios compartidos. Un tiempo. El seguimiento empezó a ser recordado menos como un evento concreto y más como un periodo, un lapso en el que la atención estuvo puesta en detalles mínimos, en presencias discretas y en ausencias significativas. Esa memoria difusa contrasta con la claridad de los comunicados oficiales, pero se acerca más a la experiencia real de quienes vivieron el proceso desde dentro del territorio. En términos institucionales, el caso reforzó la idea de que los seguimientos prolongados requieren una inversión que va más allá de recursos materiales. Exigen estabilidad política, continuidad en los equipos y una tolerancia poco común a la incertidumbre. Cualquier cambio abrupto puede desarticular años de trabajo silencioso. En Tapalpa, esa continuidad fue posible, aunque no sin tensiones internas. La relación entre el seguimiento y el tiempo fue quizás su rasgo más distintivo. No se trató de ganar velocidad, sino de administrar la espera. Cada día sin incidentes era en sí mismo un avance. Esta lógica, contraria a la urgencia mediática, explica en parte por qué el proceso pasó desapercibido durante tanto tiempo. La invisibilidad fue una condición necesaria. Al mirar en retrospectiva, resulta evidente que el seguimiento no podría haberse desarrollado de la misma manera en otro contexto. Tapalpa ofrecía una combinación particular de aislamiento relativo, actividad turística intermitente y cohesión comunitaria. Estas características no garantizaban el éxito, pero creaban un entorno donde la observación prolongada era viable. El territorio, una vez más, condicionó la estrategia. El aprendizaje principal no fue técnico, sino interpretativo. Entender que los movimientos más relevantes no siempre son los más visibles, que los cambios sutiles pueden anunciar transformaciones profundas. El seguimiento se apoyó en esa premisa y su desenlace confirmó su validez. Sin embargo, también dejó claro que este tipo de procesos no son replicables de manera mecánica. A medida que el caso se fue alejando de la agenda inmediata, su significado comenzó a transformarse, dejó de ser una noticia para convertirse en referencia, luego en antecedente y finalmente en memoria. Cada una de estas etapas implicó una reinterpretación distinta. Lo que en un principio se presentó como un logro operativo, pasó a ser leído como un ejemplo de complejidad estructural. Para Tapaupau, el desafío fue y sigue siendo narrarse a sí misma más allá de ese episodio, resistir la reducción a un punto en el mapa asociado a una sola historia. En ese esfuerzo, la comunidad ha optado por el silencio selectivo, no negar lo ocurrido, pero tampoco permitir que lo defina por completo. Esa decisión colectiva es en sí misma una forma de agencia. El seguimiento, visto desde esta perspectiva, fue tanto un ejercicio de poder como una prueba de límites. Mostró lo que es posible lograr con paciencia y coordinación, pero también evidenció los costos de una vigilancia prolongada. No hubo vencedores absolutos ni soluciones definitivas. Hubo más bien un reacomodo de fuerzas y una nueva fase de incertidumbre. En el balance final, lo ocurrido en Tapalpa confirma que las historias más importantes no siempre se desarrollan a la vista de todos. A veces transcurren en los márgenes, en la repetición de gestos cotidianos y en la observación persistente. El seguimiento
fue una de esas historias larga, silenciosa y profundamente condicionada por el lugar donde se llevó a cabo. Desde el periodismo, reconstruirla implicó aceptar sus vacíos y contradicciones. No todo pudo ser confirmado, no todo fue dicho, pero incluso en esas ausencias hay información valiosa. Revelan los límites del conocimiento y la necesidad de narrar con cautela. Tapalpa, una vez más, enseñó que entender un proceso requiere tiempo, atención y la disposición a convivir con la ambigüedad. El seguimiento también puso en evidencia la dificultad de trazar una línea clara entre lo excepcional y lo cotidiano. Durante años, la presencia del objetivo se integró a la normalidad del entorno sin provocar rupturas visibles. Esa integración no fue producto de la indiferencia, sino de una adaptación mutua. El territorio absorbió la anomalía hasta volverla casi imperceptible, y esa misma absorción complicó cualquier intento de intervención rápida. Para quienes analizaban el caso a distancia, Tapalpa aparecía como un punto fijo. En la práctica, era un espacio en constante transformación. Las dinámicas económicas, los flujos de visitantes y los cambios estacionales alteraban el contexto de manera continua. El seguimiento tuvo que ajustarse a esas variaciones, reinterpretar datos que perdían vigencia y reconstruir hipótesis una y otra vez. La información nunca fue definitiva, siempre estuvo sujeta a revisión. Uno de los mayores retos fue evitar que el seguimiento se convirtiera en una rutina predecible. La repetición, en estos casos, es un riesgo. Cuando la observación se prolonga, existe la tentación de confiar en patrones pasados. Sin embargo, el objetivo había demostrado una capacidad constante de adaptación. Cada hábito identificado podía desaparecer sin previo aviso. La vigilancia debía ser flexible, incluso cuando parecía estable. El silencio jugó un papel central, no solo el silencio informativo, sino el silencio físico del lugar. En Tapalpa, la ausencia de ruido excesivo, de tráfico continuo o de grandes concentraciones humanas amplificaba cualquier alteración. Esa característica obligó a una contención extrema. La discreción no fue solo una estrategia, sino una necesidad impuesta por el entorno. El desgaste acumulado también se manifestó en la toma de decisiones. La espera prolongada genera dudas, revisiones constantes y, en ocasiones, parálisis. Hubo momentos en los que avanzar parecía tan riesgoso como retroceder. El seguimiento se sostuvo gracias a una lógica de mínimos, no perder lo ya observado. No forzar escenarios y aceptar que la oportunidad adecuada no siempre se presenta cuando se espera. A nivel interno, el caso reveló tensiones entre distintas lecturas del mismo fenómeno. Mientras algunos veían en Tapalpa un refugio temporal, otros lo interpretaban como un centro de gravedad. Estas diferencias no eran menores, condicionaban la asignación de recursos y las prioridades. El consenso no fue inmediato, sino el resultado de debates prolongados y ajustes sucesivos. El papel del tiempo volvió a ser determinante. Cada mes que pasaba sin incidentes reforzaba la percepción de estabilidad, pero también incrementaba la presión por mostrar avances. Esta contradicción atravesó todo el seguimiento. La necesidad de resultados convivió con la convicción de que precipitarse podía anular años de trabajo. Mantener ese equilibrio fue uno de los mayores desafíos. Cuando el desenlace finalmente se produjo, muchas de las preguntas acumuladas no encontraron respuesta inmediata. ¿Por qué en ese momento y no antes? ¿Qué cambió realmente? Las explicaciones posteriores tendieron a simplificar lo ocurrido, pero el análisis detallado mostró que no hubo un solo factor desencadenante. Fue la convergencia de múltiples variables, algunas previsibles y otras no. En Tapalpa, la reacción fue contenida. No hubo celebraciones ni manifestaciones visibles. La comunidad procesó la noticia de manera íntima, casi silenciosa. Para muchos, el seguimiento había sido una presencia intangible durante años, una sensación más que un hecho concreto. Su final no implicó un cierre emocional inmediato, sino un periodo de ajuste. El seguimiento dejó también una lección sobre la relación entre poder y vulnerabilidad. A pesar de los recursos acumulados, el objetivo dependía de condiciones específicas para mantenerse a salvo. Esa dependencia con el tiempo se convirtió en un punto débil. La familiaridad con el entorno, que ofrecía protección, terminó por limitar las alternativas. Tapalpa fue al mismo tiempo refugio y restricción. Desde la perspectiva periodística, reconstruir esta historia
implicó aceptar que no todo encaja en una narrativa lineal. Hubo contradicciones entre fuentes, vacíos imposibles de llenar y versiones que nunca pudieron confirmarse del todo. Lejos de ser un obstáculo, estas inconsistencias reflejan la naturaleza misma del seguimiento a un proceso incompleto por definición. El caso también evidenció la importancia de los márgenes. Gran parte de la información relevante no provenía de los centros de decisión, sino de los bordes a cambios mínimos, gestos aparentemente insignificantes, modificaciones sutiles en la rutina local. Aprender a observar esos márgenes fue clave para sostener el seguimiento en el tiempo. A medida que el episodio se alejaba del foco mediático, surgió la tentación de cerrarlo como una historia concluida. Sin embargo, para quienes lo vivieron de cerca, esa clausura resultó artificial. El seguimiento había alterado dinámicas que no regresaron automáticamente a su estado previo. Algunas relaciones se rompieron, otras se redefinieron, el impacto persistió más allá del titular. Tapalpa, en ese sentido, se convirtió en un ejemplo de cómo los grandes procesos nacionales se filtran en espacios locales sin anunciarse. La comunidad no fue informada oficialmente del seguimiento, pero lo experimentó de manera indirecta. Esa experiencia compartida, aunque fragmentaria, forma parte ahora de su memoria colectiva. El análisis a largo plazo sugiere que el seguimiento fue tan exitoso como limitado. Logró su objetivo principal, pero no resolvió las causas estructurales que lo hicieron necesario. Esta ambigüedad es frecuente en este tipo de casos, aunque rara vez se reconoce de manera explícita. El énfasis suele ponerse en el resultado inmediato, no en sus implicaciones. Con el paso del tiempo, el relato sobre Tapalpa comenzó a diluirse en una narrativa más amplia. Dejó de ser el centro de atención para convertirse en un antecedente más. Sin embargo, para el periodismo de investigación, sigue siendo un punto de referencia útil para entender cómo operan los seguimientos prolongados en contextos rurales. La historia demuestra que no todos los procesos relevantes se desarrollan bajo la lógica de la urgencia. Algunos requieren años de observación, ajustes constantes y una disposición a convivir con la incertidumbre. El seguimiento en Tapalpa fue uno de esos casos, marcado más por la paciencia que por la acción visible. Al final, lo ocurrido plantea una pregunta difícil de responder. ¿Cómo se mide el éxito de un seguimiento de esta naturaleza? ¿Por el desenlace, por el tiempo que tomó, por el impacto en la comunidad? No hay una respuesta única. Cada criterio revela una faceta distinta del proceso. Tapalpa continúa, hoy, como antes y como después. Su paisaje no cambió de forma drástica, pero su historia reciente adquirió una capa adicional. Esa capa no siempre se menciona, pero está presente en la manera en que el lugar es percibido y en cómo se percibe a sí mismo. El seguimiento fue, en última instancia, una historia de observación prolongada, de límites impuestos por el territorio y de decisiones tomadas en condiciones imperfectas. Narrarla exige reconocer esas imperfecciones y resistir la tentación de simplificar. Solo así es posible acercarse a una comprensión más completa de lo ocurrido.